Bueno, estamos con Nelson Castro ya en el pase de todos los días. Nelson, en un día en el que nos ha dejado uno de los hombres más valientes que ha tenido la recuperación de la democracia, Julio César Stracera. Más valientes, más valiosos, más honestos, ¿no es cierto? Claro. Un hombre ejemplar. Totalmente. Realmente un hombre que honró la República, honró la justicia, honró la democracia, ¿no? Un hombre extraordinario. En un momento en el que el poder de los militares, digámoslo, estaba intacto, es decir, año 83, 84, 83 ni hablar porque Alfonsín asume en diciembre, ¿no? 84 lo mismo, 85 ese juicio de la Junta. Vos lo cubriste, ¿no es cierto? Vos sabés que además me estaba acordando que hubo que hacer una modificación muy importante porque solamente los militares podían juzgar a los militares. Claro. ¿Te acordás? Consejo Supremo. Sí, exactamente. Entonces, claro, el Consejo Supremo llevaba las cosas a la larga y el Congreso tuvo que sancionar una ley por la cual decía, señores, ustedes, los militares, van a seguir juzgando militares por el caso que ustedes consideren. Correcto. Pero no van a juzgar a militares que estén involucrados en casos civiles de asesinato de civiles y todo lo que pasó. Ese fue un cambio, además de una enorme discusión en diputados, en el Congreso. Sí, señor. Momento. Ahora, vos sabés que para mí fue una especie de bautismo. Yo empecé en la televisión en el 84, en febrero del 84, un año antes. Y estaba en Canal 9. Y me tocó, había un corralito en la sala de audiencia donde podíamos estar los periodistas. No podíamos hacer lo que es el stand-up, el copete, adentro. Teníamos que hacerlo afuera. Pero podíamos estar todo el tiempo ahí. Nelson, tener a Videla, Macera, Agosti, Viola, Galtieri también en su momento, a 3 metros. Yo te tengo que confesar que yo tenía miedo, había momentos en que yo sentía temor. Y eso es lo que potenció el término y la categorización de valientes de Stracera, de Moreno Campo, porque realmente, además, si vos volvés a escuchar ahora el alegato de Stracera, la altura de ese alegato, la altura intelectual, el nivel político que tenía ese alegato, y las cosas que le estaban diciendo, y los militares que habían sido dueños de tu vida, la mía, de todos los argentinos, y que lamentablemente habían provocado la desaparición y muerte de tanta gente, por no hablar de la tortura y demás, que lo estuvieran viendo también ahí. Vos fijate lo que son. Después, bueno, en algún momento veremos ya las imágenes de la distancia a la que estaba. Claro, nada, no, era una cosa realmente impactante, en un momento efectivamente, ¿no?, de una democracia que era incipiente, un juicio en donde además muchos dirigentes del peronismo habían casi ido para atrás, ¿no es cierto? Porque se escuchaban alegatos que eran increíbles de gente del peronismo que decía, sí, yo estuve ahí pero me trataron muy bien. Además el peronismo no había apoyado ese juicio de las juntas, ¿no es cierto? Había apoyado esa idea de la autoamnistía, así que tenía un valor enorme. A ese contexto le daba esto casi una actitud de osadía. Había mucha gente que decía, no, esto es una provocación para los militares, porque esto y demás. Esto se escuchaba, ¿no? Y además, vos sabés que yo creo que fue la primera vez que toda la sociedad tomó conciencia de lo que le pasó a los desaparecidos por los testimonios de la gente que... Los testimonios, ya lo sabemos, leer el libro nunca más, pero escucharlo, del que lo padeció, era algo... Una de las cosas que más recuerdo es el día que lo vi entrar, muy despacito, obviamente, como siempre él, porque no le quedaba más remedio, tenía que caminar, a Jorge Luis Borges. Y sabéis que estoy haciendo un esfuerzo muy grande, yo creo que no estaba con Kodama, que no entró, él entró acompañado por una persona, y te diría casi seguro que no era María, que él entró, y después habló tantas veces Borges de esa experiencia, ¿no? De haber estado allí, ¿no es cierto? Cosa que ocurrió poco antes de su muerte. Borges muere en el 86, el juicio es en el 85. Yo lo viví en los Estados Unidos. Y el impacto que producía era realmente fenomenal. La Argentina estaba en las noticias porque el juicio fue seguido por los medios estadounidenses con una notable atención y con gran expectativa. Pues es que Alfonsín asume el 10 de diciembre del 83 y el 15 crea la CONADEP y dice los militares a juicio. Yo estaba en Canadá, porque estaba viviendo una temporada muy breve en Toronto. Y me llaman de la Radio Nacional de Canadá, la filial de Toronto, para hacerme una entrevista. Y previamente querían los productores tener una charla conmigo. Me dicen, ¿tan poco va a durar Alfonsín? Ya está, otro golpe de Estado. Y yo no sé por qué motivo, si era por la vergüenza que me daba Nelson, les dije, no,
No, o el deseo. Claro, por Le dije, supuesto. ustedes están equivocados. Hubo sorna de los colegas, Claro, cosa que me dolió muchísimo, y me decían, no seas ingenuo, lo van a derrocar. Y a la distancia, a mí me había quedado también esa sensación. Sí, ¿no? claro, obviamente, la expectativa era enorme. Y otra cosa muy importante que te demuestra el temor que había en ese momento, todo lo que se filmó en el juicio que empezó en abril del 85 y terminó en octubre, luego termina en diciembre con la sentencia, pero después vinieron los alegatos de Trasera y de la defensa. Están, y yo creo que todavía deben estar, en Noruega. Sí, están ahí. ¿No es cierto? Junto a la Constitución, a la primera Constitución de Noruega, en un lugar a prueba de terremotos y de ataques nucleares. A ese lugar lo llevaron los miembros de la Cámara Federal. Exacto. Para salvaguardarlo, porque decían, después de esto, ¿qué va a pasar acá? No sabemos. Sí, es así. Y allí está todavía. Hay una copia que se tiene acá, pero esa copia, digamos, está resguardada efectivamente allí en Noruega, ¿no es Así cierto? que bueno, se ha ido digamos, el adalid de ese momento de la historia argentina. Trasera queda, te digo, en el nivel por supuesto. De los más grandes hombres de la historia argentina. No, obviamente. No, además, bueno, tu testimonio es de un enorme valor, además, porque estar allí, ¿no es cierto?, viviendo eso que era algo intransferible, que además hay que transferírselo a las nuevas generaciones, porque hoy, a la distancia, no hay una evaluación de este contexto que vos estás marcando, ¿no es cierto? Y esto que vos transmitís, mirá, verlo a Galtieri y esto además daba miedo porque vos decías, a lo mejor pueden volver. ¿No es cierto? Una cosa impactante. Digo, nosotros hablábamos entre los periodistas en ese corralito y decíamos, ¿dónde ponen la bomba? Claro. De ese nivel era... Efectivamente, ¿no? Porque la tensión era muy fuerte. Bueno, tanto es así que después, finalmente, a medida que hubo otros juicios, se produjo el tema de Semana Santa, ¿no es cierto? Esto generó, inclusive, tanta fue la presión sobre el gobierno de Alfonsín y la soledad en la cual lo hizo, porque, insisto, el peronismo estuvo al costado, que estuvieron aquellas famosas órdenes a los fiscales que a Trasera le produjeron tanto disgusto, ¿no es cierto?, para ceñir los juicios, cosa que después dio origen al punto final y a la audiencia de vida. Te cuento una anécdota de hoy, la contó Fernández Mejide de hoy. Llamaban a amenazarlo a Trasera todo el tiempo. Y un día le dijo a uno, señor, mire, amenazas de 9 a 11, no es el horario para que nos amenace. Lo cual marca el valor. ¿No? Un hombre realmente extraordinario. Extraordinario. Julio César Trasera. Franco, muchas gracias. No, gracias. Vamos a... Franco ya nos deja con este testimonio. Él cubrió ese momento histórico de la Argentina. Vamos a recordar precisamente el final de aquel alegato memorable que indiscutiblemente hizo historia de Julio César Trasera. Pero también la conciencia jurídica universal me han encomendado la augusta misión de presentarme ante ustedes para reclamar justicia. Razones técnicas y prácticas, tales como la ausencia de un tipo penal específico en nuestro derecho interno que describa acabadamente la forma de delincuencia que hoy enjuiciamos aquí, y la imposibilidad de considerar uno por uno los miles de casos individuales, me han determinado exhibir a lo largo de 17 dramáticas semanas de audiencia tan solo 709 casos que no agotan, por cierto, el escalofriante número de víctimas que ocasionó lo que podríamos calificar como el mayor genocidio que registra la joven historia de nuestro país. En apretada síntesis, el cuadro de violencia imperante en el país cuando 3 de los hoy procesados deciden, una vez más en nombre de las Fuerzas Armadas, tomar por asalto el poder despreciando la voluntad popular. ¿Y cuál fue la respuesta luego de que se dio desde el Estado a la guerrilla subversiva? Para calificarlo, señores jueces, me bastan 3 palabras: feroz, clandestina y cobarde. Pero aceptemos ahora por vía de hipótesis la teoría de la guerra, tan cara a los acusados, y comprobaremos que sus situaciones, lejos de mejorar, se ven moralmente tanto o más comprometidas. Porque, señores jueces, tal como es aceptado sin reservas por el orden jurídico internacional,
cierta clase de hechos por su profunda inmoralidad y fundamentalmente porque exceden las necesidades del combate para convertirse en crímenes de lesa humanidad, no son permitidos ni siquiera en la guerra. Este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, reservaba el 7º círculo del infierno para los violentos, para todos aquellos que hicieran un daño a los demás mediante la fuerza. Y dentro de ese mismo recinto, sumergía en un río de sangre hirviente y nauseabunda cierto género de condenados, así descriptos por el poeta. Estos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña. Aquí se lloran sus despiadadas faltas. Este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la nación argentina, que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad, salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales. Nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate. Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. A partir de este juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su autoestima, su fe en los valores en base a los cuales se constituyó la nación y su imagen internacional severamente dañada por los crímenes de la represión ilegal. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Personal policial, desaloje la sala. Es conmovedor. Es conmovedor. Cada vez que uno escucha esto, que uno lo ve y que uno puede recordarlo como experiencia vivida, es conmovedor. Pone la piel de gallina. Efectivamente, por la calidad, por la pieza jurídica elaborada por el fiscal Estracera, por su prosa significante y, por supuesto, por su contenido. Profundo, histórico, referencial, un hito. Esto en el contexto de aquella situación que se vivía, que le da a la figura de Julio César Estracera esta dimensión de un hombre extraordinario. Estracera se convirtió en una reserva moral de la Argentina, una reserva ética de la República. Por ella luchó, con actitudes de una coherencia impresionante. A los 20 años del juicio de la Junta, en el año 2005, hubo también un extraordinario documental de A Dos Voces para recordar esto que debemos transmitir a las generaciones futuras. Y allí también hubo esta presencia de esta figura impar para ese hecho histórico de la Argentina. Recordamos, por favor. Señores jueces, tomé de modelo un juicio hecho por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un caso de Irlanda contra el Reino Unido, porque que estableció, como eran tantos los casos, basó su sentencia en 13 casos paradigmáticos. Yo tomé 800 y pico de casos paradigmáticos, porque si tomaba los 9.000 de la CONADEP, todavía estamos en juicio.
sentado en el mismo pupitre que ocupé 20 años atrás, me parece necesario recordar que este juicio participó de las mismas necesidades morales del juicio de Nuremberg y fue superior desde el punto de vista jurídico. Declárase abierto el acto para la realización de la audiencia prevista. Acá fueron juzgados por un tribunal que tenía 100 años de existencia en el país y por el Código Penal. El mismo tribunal y las mismas leyes que nos pueden aplicar a nosotros. Esta es la primera vez en el mundo que un tribunal civil se hace cargo de cuestiones como esta. Yo recibo un llamado donde me ofrecen, ¿qué opinas si vos renunciás a la prueba y los militares confiesan? Y yo dije, no, yo no lo acepté. Dije, yo no me voy a quedar con una confesión vacía que después digan que fue hecha para salvar a la patria. Pedí una audiencia con el presidente Alfonsín. Lo fui a ver, le expliqué. Me dijo que se iba a ocupar y cuando me despedía, en aquel tiempo todavía se admitía que los fiscales podían recibir instrucciones del Poder Ejecutivo. Me puso una mano en la espalda y me dijo, yo no tengo ninguna instrucción que darle. Haga lo que quiera. Y me dice, no se vuelva loco. Mi respuesta fue, tarde, presidente. El plan estaba claro y esto está bien explicado en la sentencia. Pero usted fíjese que esto pasó en el norte y en el sur del país, en el este y en el oeste. Afectó a todas las clases sociales. Por eso hablamos de un plan criminal general. Jóvenes, viejos, sacerdotes, gremialistas, universitarios. Bueno, no dejó a nadie sin tocar. Esto era un gigantesco plan criminal. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Esto no estaba previsto con anterioridad. Se me ocurrió por una razón. Yo había tomado toda la base de mi trabajo sobre el nunca más y decidí terminarlo con el nunca más. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Por supuesto que esto fue producto de una decisión política muy clara, muy fuerte, muy audaz y muy valiente, lo hablábamos recién con Franco Salomone, del presidente Raúl Alfonsín.